Hola, mi nombre es Antonio Garrido y en este vídeo vamos a ver el enlace estático y dinámico en los lenguajes de programación orientados a objetos. El objetivo de este vídeo es doble. En primer lugar, conocer el significado del enlace de tipo estático y dinámico y sobre todo saber interpretar cuáles son los métodos que se van a invocar en función de si se utiliza un enlace u otro. En principio, cuando hablamos de un lenguaje de programación orientado a objetos, una de las características más importantes es el polimorfismo, que es la capacidad de adoptar múltiples formas. Más concretamente, el polimorfismo de inclusión lo que nos permite es que una variable definida sobre una clase pueda apuntar o pueda referenciar a cualquier instancia de sus subclases. Esto resulta muy útil para simplificar los modelos de implementación, para la reutilización de código y sobre todo refuerza la idea de clase-subclase es un. Una subclase siempre es un miembro de la clase. Lo vemos con un ejemplo muy sencillo. En este caso disponemos de una clase cuenta bancaria y de dos clases cuenta joven y cuenta crédito que son cuentas bancarias. Por otro lado disponemos de un banco que tiene un método procesar cuentas. Aquí vemos un fragmento de código en César para procesar todas las cuentas. Como se puede ver, el código es muy sencillo, simplemente se itera sobre todas las cuentas y se aplica el método abono, independientemente de si la cuenta es joven o si la cuenta es de crédito. Además, existe una ventaja y es que si en el futuro aparecieran nuevas cuentas, como esas cuentas seguirían siendo cuentas bancarias, el código del banco no se tendría que modificar en absoluto. Pero veamos esto con un poquito más de detalle. Ahora mismo lo que hacemos es definir dos cuentas, la bancaria y la joven, y dos variables, el objeto CB1 para la bancaria y el CJ1 para la joven. A su vez hemos creado dos instancias, una de cada cuenta, y lo que hacemos es que CB1 apunte, es decir, referencie a la cuenta joven, y luego invocamos al método abono. La pregunta que surge aquí es, ¿qué método abono se va a ejecutar? ¿El de la cuenta bancaria, porque realmente es un objeto CB1, o el de la cuenta joven, porque realmente el contenido es una cuenta joven? Pues bien, la respuesta aquí es que cualquiera de las dos posibilidades sería correcta. Y es donde entra en juego realmente la diferencia entre enlace estático y enlace dinámico. Para ello, lo que tenemos que hacer es, en primer lugar, definir qué es un identificador o una variable, como el nombre que el programador utiliza para denotar las instancias. En el ejemplo que hemos visto es objeto CB1 y objeto CJ1. Por otro lado, definimos el valor como el contenido actual de la variable, es decir, lo que existe en memoria, la instancia concreta de la cuenta bancaria o de la cuenta joven. Por otro lado, definimos el enlace como esa acción que nos permite asociar un mensaje con el método correspondiente de la clase receptora, y esta acción se determina en base a, en primer lugar, si el enlace es estático, es decir, si se realiza de forma estática en tiempo de compilación, se determina el método que se va a invocar en función del tipo de la variable. Es decir, en el ejemplo de la transparencia anterior, estaría invocándose el método abono de la clase cuenta bancaria. Si por el contrario el enlace es dinámico, lo que hacemos es retrasar a tiempo de ejecución la decisión de qué método vamos a ejecutar. Y eso se hace en función del tipo del valor, no de la variable, como ocurría en el enlace estático. Por lo tanto, en el ejemplo anterior, si el enlace hubiera sido dinámico, el método que se habría ejecutado es el método abono de cuenta joven. En muchos de los lenguajes orientados a objetos que existen hoy en día, como por ejemplo Java o PHP, solamente se puede utilizar el enlace dinámico. Es decir, realmente el lenguaje de programación por defecto maneja ese tipo de enlace. Pero existen otros lenguajes, como puede ser César, como puede ser C++ o como puede ser Object Pascal, en las que es el programador quien decide el tipo de enlace que se va a utilizar. Y típicamente esto se hace de dos formas. Si no indicamos nada, es decir, la opción por defecto, el tipo de enlace es estático. Mientras que si por el contrario utilizamos las palabras reservadas virtual u override, lo que haremos será utilizar un tipo de enlace dinámico.
Y vemos esto con un ejemplo. En este caso estamos hablando de código en Cesar, tenemos la implementación de las tres clases, la cuenta bancaria, la joven y la de crédito, y el método abono. A su vez hemos definido este fragmento de código. Definimos tres variables, una para cada tipo de cuenta, creamos tres instancias y luego invocamos al método abono. Pero hay que darse cuenta que el segundo método abono se está haciendo sobre CB1, pero realmente el contenido es un objeto de tipo cuenta joven. El resultado que se obtendría después de este código es este de aquí. Y esto es así porque el tipo de enlace que se ha utilizado en los métodos abono es enlace estático. Es decir, como podemos ver, simplemente tenemos public void abono. No tenemos ni virtual ni override indicado. Pasemos ahora a ver el mismo ejemplo con enlace dinámico. De nuevo tenemos las mismas tres clases, pero el método abono ahora está definido como virtual en la clase cuenta bancaria y override en las subclases. Es importante darse cuenta que virtual se indica la primera vez que se define el método y a partir de ahí siempre utilizaremos override en todas las subclases, no volveremos a poner virtual. El fragmento de código es exactamente el mismo que en la transparencia anterior, pero el resultado ahora es distinto. Y eso es así porque realmente, como estamos trabajando con un tipo de enlace dinámico, el método que se va a utilizar es aquel asociado al tipo del valor. En este caso, cuenta bancaria, cuenta joven y cuenta crédito. Vamos a ver otro ejercicio un poquito más completo. En este caso, de nuevo, tenemos cuatro clases, A, B, C y D, y cada una de ellas es una subclase de la anterior. B de A, C especializa de B y D es una subclase de C. Como podemos ver, tenemos el método M definido con tipo de enlace dinámico, porque tenemos virtual y a partir de ahí siempre override. Y luego abajo tenemos un fragmento de código que es el que vamos a probar. Como se puede observar, hemos definido distintas variables, pero eso sí, es importante que veamos que solamente estamos creando una única instancia, concretamente de tipo D. Solamente existe un new, no vemos más news. Por lo tanto, si el tipo de enlace es dinámico y eso nos indica que el método de ejecución va a estar asociado en función del tipo del valor y el valor con el que estamos trabajando siempre es de tipo D, pues es bastante obvio que el resultado que vamos a obtener es DD. Se deja como trabajo para el alumno la implementación de este código en Cesar para probarlo y para demostrar que efectivamente el resultado es el esperado. Bien, pues como conclusiones indicar que muchos de los lenguajes de programación orientados a objetos que existen hoy en día podemos decidir nosotros como programadores el tipo de enlace que queremos utilizar. O bien un tipo de enlace estático donde el método que se va a invocar dependerá del tipo de la variable y por lo tanto se determinará en tiempo de compilación, o por el contrario podemos optar por utilizar un enlace dinámico donde la resolución del método a invocar se retrasará hasta tiempo de ejecución y se realizará en base al tipo del valor que estamos utilizando, tal y como hemos visto en los ejemplos anteriores.